Justamente para profundizar en este tema que se discute en el Senado y otros temas de la contingencia, nos acompaña hasta ahora el senador del PPD, Felipe Arboe. Senador, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, gusto saludarlo. Senador, lo hemos conversado ahora en la tarde con el senador Durana, lo hemos conversado con el senador Kast, lo hemos conversado con diferentes parlamentarios. Ya hay 5 votos del oficialismo en favor de este proyecto. Ya está, lo conversamos con el senador Durana, media cocinada la leche ya para el día miércoles. Yo creo que es evidente, ya hay 5 votos del oficialismo, más toda la oposición. Probablemente este proyecto, lo más probable es que sea aprobado el día miércoles. Yo voy a concurrir con mi voto favorable. Yo creo que esto se pudo haber evitado. Creo que el gobierno ha actuado de manera tardía. Si le hubiesen hecho caso a la presidenta Bachelet, cuando envió el proyecto de reforma al sistema de pensiones, que se hacía cargo de una demanda social. Si lo que tenemos hoy día en la práctica es que hay un sistema de pensiones que, más allá que sea público o privado, en la práctica está otorgando pensiones promedio de 210.000 pesos que no alcanzan para sobrevivir. Y eso es un problema real. Y cada vez que hemos propuesto reformas al sistema, hemos tenido una muralla de un sector político y particularmente de un grupo más bien de la industria. Yo no tengo este prejuicio de que todo tiene que ser del Estado. Me da lo mismo si la pensión la paga el Estado o la paga un privado, en la medida que sea una pensión que alcance y que sea adecuada. Y hay que hacer un conjunto de reformas. Si el gobierno hubiese estado disponible para avanzar en reformas estructurales en esta materia, déjeme decirle, no habríamos llegado a este punto. Porque, para ser muy claro, esta no es una medida técnicamente adecuada, porque al final del día le endosa a los trabajadores, digamos, pagar con sus ahorros una crisis que debió haber sido financiada, a mi juicio, íntegramente con los recursos públicos que todos los gobiernos han ahorrado para estos momentos. Era ahora cuando se requería no estar regateando 20, 25, 30.000 pesos como ha hecho el Ministerio de Hacienda y haber ayudado directamente a la clase media. Sería desesperación, hay hambre muchas veces en diferentes regiones del país. Lo han dicho muchos parlamentarios de la oposición que no es una idea técnicamente adecuada. En ese camino, ¿usted es de la idea de o presentaría indicaciones o es de aprobar el proyecto tal como está, que sea universal a los 11 millones de afiliados al sistema de pensiones? A ver, evidentemente, cuando uno piensa en algo más bien adecuado, es que quienes pueden retirar sean las personas que tienen necesidad. Y por tanto, evidentemente, ahí habría que buscar un mecanismo. Pero entiendo que no se presentaron indicaciones en ese sentido y la Comisión estaba resolviendo hoy día, estaba resolviendo ya la Comisión de Constitución esto. Yo no soy hoy día miembro de la Comisión de Constitución, así que tengo que esperar a lo que llega a la sala y en la sala no se pueden presentar indicaciones. Entonces, mi percepción es que ojalá, digamos, que esto se concentrara, digamos, en la gente que lo necesita. Y no a todo el mundo, digamos, me refiero particularmente a los que tienen más, porque en la práctica eso podría hacer que retiren una cantidad de plata o meterla en otros ahorros, eso es más complejo, pero yo creo que no están dadas las condiciones. ¿Senador? Es de que, sí, justamente en esa discusión, en esa conversación, está el caso de su colega y también colega de partido, el senador Ricardo Lagos Weber, quien quiso o propuso una indicación en cuanto a ajustar sobre todo la entrega de este dinero a las personas de mayores ingresos. Esto incluyó después incluso amenazas contra su integridad física. ¿Qué le parece justamente eso en medio de una discusión de un tema tan importante como ve la situación? Mire, yo he sido muy crítico, ya venía preparándose el camino. Fíjese usted que hace algunos días atrás la Unión Portuaria Nacional, a propósito del anuncio de la indicación del senador Ricardo Lagos Weber, sacó una verdadera amenaza diciendo que iban a hacer un paro si esa indicación se presentaba. Eso ya era francamente inaceptable, que se intente afectar la potestad deliberativa, porque hoy día es un proyecto de ley, es una indicación, pero mañana puede ser un fallo judicial. Eso es muy grave, es el principio del término de la democracia. Aquí se tiene que defender. Y yo esperaría no solo que la mesa del Senado, como lo ha hecho, que se ha pronunciado, sino también los diferentes poderes de Estado se pronunciaran. Porque, vuelvo a insistir, en el minuto en que la democracia se encuentre cooptada por amedrentamiento, oiga, no hay diferencia entre la cooptación de un grupo de presión que amenaza con agredir la casa o una persona o a un familiar,
o los grupos narcotraficantes que otros países han cooptado Senador, en las democracias. porque justamente tras la aprobación en el Parlamento, en la Cámara de Diputados en particular, el miércoles de la semana pasada, muchos quienes están en contra de este proyecto argumentaron que lo que ahora se está haciendo y va a seguir sucediendo con este proyecto es que se está votando con miedo, porque la calle puede volver un estallido 2.0. ¿Cómo ve usted esa discusión? Mire, lo del estallido 2.0, con todo respeto, pero yo lo anuncié o lo vaticiné a mediados de abril, cuando empezamos a mirar, y lo conversamos con usted también aquí en 24 horas, a propósito de la cuarentena que se aplicó en Ñuble, que fue el primer ejemplo que se hizo en el país. La destrucción de la cantidad de puestos de empleo a propósito de la cuarentena fue francamente terrible. La economía se destruyó en la zona y empezaron las ollas comunes. En ese minuto, antes de que llegara a Santiago, me permití avisarle a la autoridad que si no se adoptaban medidas de seguridad social rápido, antes de las medidas de cuarentena, las consecuencias podrían ser desastrosas. Y si en octubre del 2019 tuvimos un estallido social y político con 6% de desempleo, no quiero ni pensar, dije en aquel momento, lo que puede ocurrir con un 20% de desempleo. Oiga, ¿sabe qué? Este país nos ha costado mucho, mucho construirlo. Y lo que hay que hacer es defender la democracia, pero el gobierno tendría que haber, en vez de haber regateado recursos, haber sacado más ayuda a la calle. Nosotros lo que hemos propuesto, un ingreso familiar de urgencia de carácter universal y sin letra chica. Es clave, la clase media está hoy día agobiada. Y cuando el gobierno le dice, oiga, le damos un crédito blando a 4 años, perdón, un crédito es un crédito. El que no lo paga, Badicón, usted bien lo sabe, cuando una persona adquiere un crédito, copa su capacidad de deuda para otras cosas. Entonces, no es la solución si hoy día la gente está hasta el cuello. Entonces, claro, frente a esa situación, ¿qué hace la oposición? No nos queda otra alternativa que apoyar una idea como esta, pero habría sido mucho mejor, insisto, una modificación completamente distinta. Ahora, si usted me apura un poco, yo también he invitado al gobierno, y lo vuelvo a reiterar, se requiere llegar a un acuerdo de reforma al sistema de pensiones. Aquí la gente va a retirar por una vez el 10% y las pensiones van a seguir siendo igual de malas. Es aquí y ahora, y le pido al presidente Sebastián Piñera que de una vez por todas retome la conducción del gobierno, que no siga afectando la gobernabilidad del país y se siente con los actores políticos a buscar un entendimiento en materia de reforma al sistema de pensiones que le dé estabilidad y le dé mejores pensiones a la gran mayoría de las chilenas y chilenos. Senador, es justo, como muchos han criticado este proyecto, que una persona de altos ingresos pueda retirar 4,3 millones, no pague impuestos, esto lo vuelva a poner en su cuenta, pero a través de una APB, ahí también tenga descuento de impuestos e incluso se dé la posibilidad, tal como se está discutiendo, que en un futuro el Estado le reponga esos 4,3 millones que saque. Muchos han sostenido ese elemento, ese ejemplo, que no son pocos, que sería regresivo por donde se le mire, en ese caso puntual. Bueno, evidentemente, eso es lo que planteó el senador Ricardo Lagos Weber y que alguna gente quiso interpretar como que era letra chica. No, era justamente beneficiar a los que necesitan y no privilegiar a los que más tienen o más tenemos para incluirnos, digamos. Entonces, yo lamento que al final del día estemos en una discusión que tiene poco de racionalidad. Aquí insisto, el tema de fondo es cómo se debaten proyectos y cómo el gobierno actúa de manera oportuna y eficaz frente a una necesidad real, que es que hay gente que está pasando hambre, hay gente que está perdiendo sus viviendas, producto que no puede pagar sus créditos, y hay cientos, por no decir miles, de pequeñas empresas que de no ampliarse o prorrogarse el beneficio de la suspensión laboral, mi percepción es que van a ir a quiebra, porque ni siquiera van a tener plata para pagar los finiquitos. Y eso es un drama social. Por eso es que hemos insistido en que hay que actuar rápidamente y de manera ordenada. Recién estábamos viendo la discusión, senador, en la Comisión de Constitución y el senador de Renovación Nacional, Andrés Alamán, pidió una reserva de constitucionalidad, justamente tiene que ver con un quórum de la votación de esto. Él quiere que sea 2/3 más que 3/5. Lo mismo se dio en la discusión en la Cámara de Diputados. Es un tema bien técnico, pero al final esto puede repercutir que esto termine en el TC. ¿Cómo vería usted la posibilidad de que esto termine en el Tribunal Constitucional? ¿Qué repercusiones puede tener eso a nivel país?
Bueno, eso va a terminar probablemente en el Tribunal Constitucional. De hecho, el ministro de Hacienda así lo ha esbozado en reiteradas oportunidades. También un grupo de senadores de derecha lo han dicho. Y bueno, al final del día, lamentablemente, vamos a terminar que la política pública la va a decidir no el Parlamento, no el gobierno, sino un Tribunal Constitucional que además tiene una integración eminentemente política. Entonces yo creo que no es lo adecuado. Por eso es que en su oportunidad, cuando Chile vivió un momento muy difícil para su democracia, allá esa madrugada del 15 de noviembre, me jugué por hacer un acuerdo, por articular un acuerdo constitucional para dar una salida, porque no es posible que al final del día la gente elija representantes, buenos o malos, son sus representantes, y le enmiende la plana un tribunal al que nadie ha elegido, sino que ha sido designado con criterios estrictamente políticos. Porque también hay otros que han criticado, perdón, senador, que aquí hay dos poderes ejecutivos, uno en la moneda y otro en el Parlamento. Perdón, no le escuché. No, que también algunos han criticado que aquí hay dos poderes ejecutivos, uno en la moneda, encabezado por el presidente de la República, y otro en el Parlamento. Bueno, a ver, yo creo que es muy importante, y ahí usted ha dado un elemento clave, yo creo que es muy importante respetar las normas constitucionales y legales. Y creo que eso es fundamental. Yo puedo no estar de acuerdo con un conjunto de normas de la Constitución, pero tengo que respetarla hasta que esté vigente. Bueno, por eso me he jugado por una nueva Constitución y exigiré que la nueva Constitución, que espero que salga de un gran acuerdo, también sea respetada por todos los actores, que es la forma de ir relacionando. Pero seamos muy claros, le hemos planteado al Ejecutivo, y lo digo además habiendo sido un senador que ha colaborado en la lógica de los acuerdos, en materia de seguridad y en un conjunto de otras materias. He pagado hartos costos en mi sector por eso, pero con esa misma fuerza quiero decirle que hemos encontrado un gobierno extremadamente dogmático. Como dije el otro día, aquí lo que está ocurriendo es que el gobierno sigue dando argumentaciones técnicas a una discusión que hoy día es eminentemente social y política. Ellos esgrimen o responden en Excel a algo, como dije, que tenía que discutirse en Word, de contenido. Y parte de la capacidad de la gobernabilidad tiene que ver con percibir adecuadamente la naturaleza y la profundidad de las crisis. Y yo creo que Chile está viviendo una crisis de gobernabilidad muy fuerte. Senador, tenemos que ir cerrando. Le agradecemos al senador Felipe Arboe del PPD esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a usted. Y solo reiterar el llamado al presidente de la República a un gran acuerdo en reforma a las pensiones para que este país le vaya bien y tenga más paz social. Gracias, senador. Buenas tardes. Hasta luego.